Ayer, 29 de enero, hubo 29 movilizaciones de productores en distintos puntos de España. La convocatoria que ha realizado, entre otras gremiales, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Vamos a recibir a Cristóbal Cano, vocero de la entidad desde España. ¿Dónde lo hemos ubicado? Cristóbal, bienvenido, un gusto saludarlo desde Montevideo, aquí en Uruguay. ¿Cómo le va? Nada, muy bien. Pues estoy en mi pueblo, en Alcalá Real, provincia de Jaén, en Andalucía, en la región al sur de España, desde donde tengo el placer de hablar con vosotros. Bueno, lo mismo digo y cuéntenos cómo va este momento del año allí. Estamos en enero, es decir, pleno invierno. Efectivamente, pleno invierno, además llevamos prácticamente una semana sin parar de llover, con bajas temperaturas, un temporal como hace mucho tiempo no se veía por mi tierra, terminando la recolección de la campaña de la aceituna para elaborar el aceite de oliva virgen extra, que es nuestra seña de identidad en mi provincia. Y bueno, como estamos comentando, ¿no? En paralelo, pues muy pendientes de las decisiones políticas que afectan a nuestro sector y que tenemos que estar muy atentos, pues, para proteger a los agricultores y ganaderos de nuestro país. Claro, en el día de ayer, a propósito de este tema, hubo una movilización en 29 de enero en 29 puntos de España. Correcto, convocamos en unidad de acción con el resto de organizaciones agrarias representativas de nuestro país un superjueves agrario, como lo denominamos, con 29 concentraciones tractoradas en capitales de provincia, donde básicamente pues planteábamos reivindicaciones relacionadas con la política agraria común, con los acuerdos comerciales que la Unión Europea está cerrando con terceros países, también relacionados con la burocracia que cada vez más asfixia nuestro día a día. Y bueno, pues en función de los territorios había también reivindicaciones más locales, ¿no? Relacionadas con la gestión del agua, por ejemplo, con la fauna silvestre, por dar alguna nota más, ¿no? Sí, en el caso de los agricultores y ganaderos de España, como también de otras zonas de Europa, el tema más polémico es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero también en estos días se ha firmado un tratado con India. Correcto, efectivamente. Hay, bueno, pues cierta incertidumbre dentro del sector agrario por los acuerdos comerciales que está firmando la Comisión Europea. Y en este punto, bueno, pues yo creo que es importante aclarar la posición de nuestra asociación, ¿no? Nosotros vemos como necesarios esos acuerdos comerciales que al final eh, deben de contribuir a que España, como una potencia agroalimentaria y sobre todo netamente exportadora, pues tenemos que tener vías de comercialización basadas en reglas, vías de comercialización justas. Y bueno, pues la incertidumbre que hay es básicamente porque históricamente los acuerdos comerciales que ha cerrado la Unión Europea pues han tenido al sector agrario como moneda de cambio y no ha tenido al margen de las negociaciones, ¿no? Hemos conseguido, felizmente, que al final, en estos últimos meses, hay que recordar que el acuerdo de Mercosur pues, viene fraguándose desde hace más de 20 años, ¿no? Y en los últimos meses hemos conseguido medidas de protección para los agricultores y ganaderos europeos, como por ejemplo las cláusulas de salvaguardia, la reciprocidad a la hora de producir aquí, de forma que no entre a Europa ninguna producción que tenga estándares distintos en sanidad vegetal, en sanidad ganadera, también reforzar los controles en frontera de la Unión Europea, así como las cláusulas, insisto, de salvaguardia, que es el mecanismo que entendemos más importante para que estén a disposición de las administraciones y que eviten cualquier tipo de perturbación en los mercados de las producciones de los sectores que identificamos como potencialmente vulnerables y que sería el vacuno de carne, la ganadería aviar,
la miel, el azúcar, por poner algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Y es lo que estamos reivindicando, que esas medidas de protección sean una realidad, porque, insisto y subrayo, en un contexto geopolítico y comercial tan complejo como el que nos está tocando vivir, pues necesitamos acuerdos comerciales justos para los agricultores y ganaderos y que se nos tenga al mismo nivel de importancia que se tiene a otros sectores, como pueda ser la automoción, el sector farmacéutico, el sector industrial o cualquier otro sector que están implicados en estos acuerdos comerciales y que, a nuestro juicio, tienen más atención por parte de la Administración Europea. Claro. Cristóbal, estas medidas de salvaguarda buscan equilibrar situaciones de precios, de estándares de calidad de los productos. Usted mencionaba dos renglones, el que tiene que ver con la carne y la miel, como algunos de los más sensibles seguramente. Sí, como digo, se trata, insisto, de unos acuerdos comerciales que beneficien a ambas partes del Atlántico. Al final yo tuve la oportunidad de estar en Uruguay, en Montevideo, en la primera semana de diciembre, invitado por parte del Ministerio de Ganadería en una jornada y donde tuve también oportunidad de hablar con muchos productores uruguayos y me trasladaban, bueno, que al final se trata de establecer esas relaciones comerciales que sean beneficiosas para los productores de ambos lados del Atlántico, y ahí vamos a estar desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de España, ¿no? Además, identificamos claramente sectores que pueden mejorar su situación en el cono sur, como pueda ser el aceite de oliva, como pueda ser el vino, los quesos, productos transformados lácteos y de frutas y hortalizas que también tienen posibilidades de crecimiento en su comercialización, porque al final hay que recordar, por ejemplo, si hablo de mi sector, que es el aceite de oliva, que lo que se trata es de la grasa vegetal más sana y saludable del mundo, ¿no? Y aquí el que consume aceite de oliva pues beneficia su salud y vive más y mejor, ¿no? Hablando resumidamente. Por tanto, necesitamos esos acuerdos comerciales, insisto, con medidas de protección para las producciones europeas, que se cumplan los volúmenes que están dentro del acuerdo, de volúmenes de carne de vacuno, de carne aviar, etcétera, que están claramente definidos en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, y que a partir de ahí pues tengamos la garantía de que se cumplen esas medidas de protección para el sector agropecuario europeo. Claro. Estaba siguiendo su mensaje. Quizás estos reclamos de estos días, de estos meses, van más hacia los gobiernos comunitarios de los respectivos países del bloque de la Unión Europea que en contra de los productores sudamericanos. ¿Es así? Bueno, nosotros evidentemente. Yo creo que entre agricultores y ganaderos nunca es bueno generar ningún tipo de conflicto. Al final nos dedicamos a lo mismo, y que es producir alimentos y gestionar el territorio y producir alimentos sanos, seguros y sostenibles para nuestros compatriotas y para mejorar nuestras exportaciones, nuestro balance comercial. Y como te decía al principio, ¿no? Toda esta situación de malestar y de protestas pues tienen su objetivo en la administración fundamentalmente europea, la Comisión Europea, que tiene que ver en el campo de nuestro continente pues un sector estratégico, un aliado, una parte de la economía que hay que proteger, porque si no es así, asistimos a su desmantelamiento y a un abandono que no es justo que tengamos, ¿no? Por tanto, subrayo que nuestras protestas van dirigidas fundamentalmente a la Comisión Europea, también al resto de administraciones, a los gobiernos de los países miembros o a las comunidades autónomas en países tan descentralizados políticamente como pueda ser España y muchos más de la Unión Europea. Todos en el ámbito de sus competencias tienen mucho que hacer y mucho que decir para proteger el sector agrario. Sí, ¿cómo va a seguir febrero? Porque hay nuevas movilizaciones previstas. Bueno, veremos si se va tomando buena nota de este proceso de movilizaciones que hemos tenido, y a partir de ahí nos sentaremos el resto de organizaciones agrarias, valoraremos la situación, qué pasos se están dando, por ejemplo, en la política agraria común, que estamos a las puertas de su definición en tanto a materia presupuestaria como a estructura de gobernanza. Estamos viendo que hay pasos para
recuperar parte del recorte que se nos había anunciado en torno al 22% de la ayuda a agricultores y ganaderos, y la Comisión está dando pasos para revertir esa situación. Veremos también, ahora recientemente, sabéis que el acuerdo Unión Europea-Mercosur por parte del Parlamento Europeo se ha elevado al Tribunal de Justicia Europeo para que valide o no si contraviene a los tratados fundacionales de la Unión, y eso no es una paralización en sí del acuerdo Unión Europea-Mercosur, y la Comisión Europea nos consta que tiene intención de aprobarlo provisionalmente de forma que sea una realidad de forma inminente, y para eso, precisamente, en las primeras semanas de febrero, el Parlamento Europeo tiene que aprobar el reglamento de las cláusulas de salvaguardia, de las medidas de protección, y eso es en lo que estamos, ¿no? En que las medidas de protección que hemos conseguido incluir en el acuerdo por la parte europea estén perfectamente aprobadas, su desarrollo normativo esté publicado para que sean una realidad, y si esa aprobación provisional del acuerdo comercial se da, que intuimos que por ahí va la intención de la Comisión, bueno, pues tengamos la medida de protección en marcha y con la posibilidad de utilizarla llegado el caso, ¿no? Cristóbal Cano, vocero de la Unión de Pequeños Productores Agrícolas y Ganaderos de España, muchas gracias por estos minutos, muy amables, seguimos en contacto, que pase muy bien. Igualmente, un saludo a todos nuestros hermanos de Uruguay que nos estáis escuchando desde España, y a vuestra disposición siempre.